Isabel I, conocida como la Reina Virgen, es una de las figuras más célebres y reverenciadas de la historia de Inglaterra. Su reinado, que abarcó desde 1558 hasta su muerte en 1603, marcó una era de grandes cambios políticos, económicos, culturales y religiosos. Fue una monarca excepcionalmente astuta y carismática, que logró mantener a Inglaterra en una posición de poder y prestigio en Europa, a pesar de los desafíos internos y externos que enfrentó a lo largo de su vida. A continuación, se exploran los aspectos más destacados de su vida y legado. Isabel I nació el 7 de septiembre de 1533 en el Palacio de Plaisance, en Greenwich, como la hija de Enrique VIII y su segunda esposa, Ana Bolena. Desde el principio, la vida de Isabel estuvo marcada por la controversia política y religiosa. Su madre, Ana Bolena, fue ejecutada cuando Isabel tenía apenas 2 años, acusada de traición, adulterio e incesto. Esta tragedia dejó a Isabel marcada por la desconfianza hacia la corte y la inseguridad sobre su lugar en la sucesión al trono. A pesar de las dificultades iniciales, Isabel fue educada en varias lenguas, matemáticas, historia, música y literatura, lo que la preparó para ser una monarca brillante y culta. Su educación fue supervisada por algunos de los mejores tutores de la época, y se destacó por su inteligencia y habilidad para hablar varios idiomas, incluyendo latín, francés y griego. Isabel ascendió al trono en 1558, tras la muerte de su hermana María I, quien había sido conocida por sus intentos de restaurar el catolicismo en Inglaterra. María I, hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, había sido una monarca impopular debido a sus persecuciones contra los protestantes, lo que le valió el apodo de María la Sangrienta. Isabel, quien era protestante, representaba la esperanza para los reformistas ingleses que deseaban ver el protestantismo como religión oficial en el reino. Con la muerte de María I, Isabel fue proclamada reina a la edad de 25 años. Su ascenso al trono fue significativo porque, a diferencia de sus predecesores, Isabel logró consolidar su poder y estabilidad en Inglaterra sin un matrimonio real que la vinculara a otras monarquías europeas. Su decisión de no casarse, y su consiguiente apodo de la Reina Virgen, le permitió gobernar con independencia, algo que era casi impensable en la época, cuando las mujeres rara vez alcanzaban el poder sin el apoyo de un esposo. Uno de los mayores desafíos de Isabel fue lidiar con el conflicto religioso entre católicos y protestantes que había dividido a Inglaterra durante el reinado de su padre y sus hermanas. Tras la ruptura de Enrique VIII con Roma y la creación de la Iglesia de Inglaterra, el país quedó dividido entre el catolicismo y el protestantismo. Isabel, al asumir el trono, adoptó una postura pragmática al respecto y estableció el Acta de Supremacía de 1559, que reafirmaba a la monarquía inglesa como cabeza de la Iglesia de Inglaterra y restablecía el protestantismo como la religión oficial del reino. Esto también consolidaba la reforma inglesa y eliminaba la influencia de Roma sobre los asuntos religiosos del país. Sin embargo, la situación religiosa no estaba completamente resuelta, y las tensiones entre católicos y protestantes continuaron. A lo largo de su reinado, Isabel enfrentó diversas conspiraciones y revueltas, particularmente de aquellos que deseaban restaurar el catolicismo, como la conspiración de Ridolfi 1571 y la rebelión del Norte 1569, que intentaron derrocarla en favor de su prima, María, reina de Escocia, quien era católica. La amenaza de Felipe II y la Armada Invencible. Uno de los mayores desafíos para Isabel I vino de Felipe II de España, quien, como monarca católico, veía a Isabel como una amenaza para el catolicismo en Europa. Isabel apoyó a los protestantes en los Países Bajos, lo que exacerbó las tensiones con España, además de que su patrocinio de piratas y corsarios, como Francis Drake, que saqueaban los barcos españoles, enfureció a Felipe II. En 1588, Felipe II envió la famosa Armada Invencible, una flota de 130 barcos, con la intención de invadir Inglaterra y restaurar el catolicismo. Sin embargo, la flota fue derrotada por la flota inglesa, dirigida por Francis Drake y Charles Howard, en una serie de batallas navales. La victoria de Isabel I sobre la Armada Invencible fue uno de los momentos más gloriosos de su reinado y consolidó su reputación como una monarca fuerte y capaz. El reinado de Isabel I es considerado una de las épocas más brillantes de la historia de Inglaterra, conocida como la era isabelina o el Renacimiento inglés. Durante su reinado, Inglaterra experimentó un florecimiento cultural sin precedentes, en gran parte gracias a la protección de la reina hacia las artes.
Fue una época de grandes avances en la literatura, el teatro, la música y las ciencias. Una de las figuras más emblemáticas de este periodo fue William Shakespeare, cuyas obras fueron ampliamente representadas en los teatros de Londres, especialmente en el Globe Theatre. También se dieron importantes avances científicos y tecnológicos, incluidos los viajes de exploradores como Francis Drake y Walter Raleigh, quienes llevaron a cabo expediciones hacia las Américas. Isabel I logró mantener una política exterior prudente, aunque en ocasiones beligerante. A pesar de las tensiones con España, ella evitó una guerra total con Francia, otra potencia católica. En cuanto a Escocia, Isabel apoyó a los protestantes y, tras la abdicación de María, reina de Escocia, se encargó de fortalecer la seguridad en sus fronteras. Su diplomacia fue esencial para mantener la independencia de Inglaterra en una Europa marcada por las luchas religiosas y las alianzas políticas cambiantes. Isabel I murió el 24 de marzo de 1603 a los 69 años, después de un largo reinado de 45 años. Su muerte sin descendencia dio fin a la dinastía Tudor y dio paso a los Estuardo, con Jacobo y subiendo al trono. Aunque Isabel no dejó un heredero directo, su legado perduró a través de su habilidad para mantener la estabilidad política y económica, así como su promoción de la cultura y el arte. Isabel I es recordada como una de las monarcas más grandes de la historia de Inglaterra, capaz de enfrentarse a desafíos internos y externos, y que transformó a Inglaterra en una potencia mundial. Su figura sigue siendo un símbolo de poder, independencia y astucia política. Isabel I de Inglaterra fue una de las figuras más grandes y complejas de la historia mundial. Su legado es incuestionable, restauró el protestantismo en Inglaterra, defendió su reino contra amenazas extranjeras y promovió un florecimiento cultural que dejó huella en la literatura, las artes y las ciencias. Su reinado, a pesar de las dificultades, estableció los cimientos de una Inglaterra moderna que más tarde jugaría un papel central en los asuntos globales. Si le ha gustado este programa puede verlo en su integralidad en mi canal de Arte e Historia en YouTube, me encuentra